Pues muchísimas tardes, o sea, perdón, lo primero, perdón, muy buenas tardes a todos y a todas, perdonad por el retraso, ha habido hoy algunas cuestiones técnicas que hemos tenido que resolver en el último momento, pero ya estamos aquí. Damos la bienvenida a mi invitado de hoy, que es un auténtico placer tenerle aquí en mi canal de Twitch. Hacía muchísimo tiempo que tenía muchísimas ganas de que se pasara por aquí. Carlos Hernández, muchísimas gracias y gracias por pasarte por mi canal. Nada, a mí gracias a ti, Roberto, por invitarme. Aunque sea un poco tarde, pero yo creo que... Sí, bueno, nos hemos retrasado unos minutitos, pero seguro que quien nos está viendo lo entenderá. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de un tema que hacía mucho tiempo que quería meter un poco en mi programa, que es el tema de lo que ha pasado en este país, una parte de nuestra historia que no se ha contado y que en este libro, el último libro que escribiste, Los campos de concentración de Franco, yo creo que explicas bastante bien, ¿no? A mí en todas las entrevistas me gusta un poco empezar por el principio y me gustaría, Carlos, que nos contaras un poco, tú eres periodista, escritor, pero ¿de dónde sale, cuándo comienzas a interesarte por esa parte de la historia que nunca se ha contado, pero que a ti hubo un momento en el que dijiste, bueno, esto hay que contarlo? Pues la verdad es que empezó, Roberto, por algo personal. Yo tuve un parón profesional después de haber sido corresponsal de guerra, de haber sido periodista político, bueno, en fin, asesor también político y empresarial en materia de comunicación. Tuve un parón profesional y decidí investigar la historia de un tío mío, un tío abuelo mío que había sido muy querido por mí cuando yo era pequeño, que había estado en el campo de concentración de Mauthausen, en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Antonio Hernández Marín se llamaba. Y ahí empezó todo, porque cuando empecé aquella investigación, que la empecé para mí, como tanta gente hace en este país todavía, empezar una investigación para conocer cuál es el pasado de un familiar suyo, me fui metiendo en la historia de este hombre. Claro, fui conociendo, por ende, la historia del resto de españoles y españolas que pasaron por los campos de concentración nazis, y empezó a embargarme un cabreo profundo. O sea, un cabreo, ¿por qué? Porque, joder, iba descubriendo cosas que no tenía ni idea, que no me lo habían enseñado en el colegio, que no lo había aprendido en el instituto, que tampoco me lo habían enseñado en la Facultad de Periodismo y que no había escuchado en los medios de comunicación españoles en los que he trabajado durante tantísimos años, y mucho menos también a los políticos en general, ni en la sociedad, ¿no? No se hablaba de este tema. Y claro, eso fue lo que me llevó a aquella investigación, que era una investigación para mí y para mi familia, bueno, pues intentar hacerla lo más amplia posible, y aquello derivó en un primer libro, Los últimos españoles de Mauthausen, para intentar sacar un poco del olvido, aunque ya había habido trabajos anteriores, pero bueno, intentar poner un granito de arena más para difundir y conocer la historia de aquellos españoles republicanos que habían sufrido lo mismo que millones de judíos, y sin embargo en este país sabíamos del Holocausto, sabíamos de Auschwitz, pero no sabíamos que 9.300 compatriotas nuestros, mujeres y hombres, que eran de nuestros pueblos, de nuestros barrios, pasaron exactamente por lo mismo y murieron de la misma manera que todos aquellos judíos. Hay una parte en tu libro, Carlos, que sobre todo el último que escribes, que a mí, de los que has escrito, creo que este es yo siempre digo que este libro es un libro que es, digamos, un complemento muy acertado de obras esenciales como de Paul Preston, ¿no? Es decir, te metes más en el ajo, ¿no? Paul Preston habla de los campos de concentración, pero tú incides, te metes a investigar. Y hay una parte, según empieza el libro, que yo me siento muy relacionado con ello, porque de hecho el otro día cuando te llamé por teléfono para concertar la entrevista, hablamos de ello, ¿no? Porque yo cuando entrenaba en el centro de alto rendimiento, muchas temporadas de invierno las hacíamos en el bosque de la casa de campo. Y a mí yo cuando era pequeño me acuerdo que había unas pequeñas construcciones, mi padre me explicaba lo que eran, ¿no? Búnkers de la guerra civil. Y a mí eso me llamó mucho atención, porque estaban ahí medio semienterradas y fue una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Y tú haces esa mención en el libro, que me parece además muy significativo. Claro, es que al lado de donde yo crecí, el barrio Lucero, un barrio muy obrero de Madrid, está la entrada de la casa de campo, donde hay varios de estos búnkeres, y yo allí jugué de pequeño tantas veces. Los conocía de sobra, pero cada vez que preguntaba, lo único que mi familia, mi madre, que es hija de represaliado, a mi abuelo lo asesinaron en 1936 por ser miembro de la UGT, mi madre solo me decía, bueno, eso es de la guerra, ¿no? Son restos de la Sí, guerra civil. como... La Sí, guerra civil, ¿no? Yo lo como digo muy en el libro, lejos. dos palabras que son tan importantes, que son tan terribles, que tienen tantas consecuencias y que sin embargo tampoco han significado para generaciones y generaciones de españoles, porque no nos han explicado lo ocurrido. Y claro, yo ya cuando lo he visto con otra perspectiva, ahora que conozco toda la historia, lo que me he preguntado es, estando eso ahí, ni una vez en el colegio nos llevaron los profesores
a dar una clase y a explicarnos en un sitio encima que podíamos tocarlo, ¿no? Lo que significó, lo que ocurrió en aquellos años y lo que pasó durante 40 años después de aquella guerra, ¿no? Durante la dictadura. Entonces, todo ese olvido, toda esa ocultación es, Roberto, lo que me sigue animando a, bueno, pues a seguir investigando y a seguir difundiendo, sobre todo, ¿no? A dejar las cosas claras y a decir, vamos a ver, es que en este país hemos tenido 40 años de una dictadura, que empezó siendo una dictadura fascista, que luego es verdad que dejaron en otra cosa, pero siguió siendo siempre una dictadura cruel, asesina, criminal, totalitaria y demás. Y todo lo demás son matices que se pueden hablar, se pueden explicar, pero que en general son utilizados por los negacionistas, por los herederos del franquismo. Claro. Y eso tenemos que combatirlo, porque en Europa llevan combatiéndolo desde 1945, claro. y por eso en Alemania o en Francia nadie se atreve a pasar una línea roja, que es la de hacer apología del nazismo o del fascismo, pero aquí, pues, la hacen, y no solo en los bares, sino que la hacen en los medios de comunicación o en la tribuna del Congreso de los Diputados, como hemos visto hoy mismo durante el debate de ley de memoria democrática. Y se blanquea completamente en los medios. Hay una cosa que yo estoy de acuerdo contigo, y es que yo me acuerdo, yo soy de la época de la EGB también, y yo me acuerdo cuando llegaba el final del año académico, finales de mayo, siempre nos quedábamos en, que esto hablas también del libro, siempre nos quedábamos en la historia de España, pero nunca daba tiempo a llegar más allá de la Primera República. El resto se pasaba muy, muy deprisa, ¿no? Que yo no sé si esto es una cosa que ha sido voluntaria, yo creo que sí. Personalmente esto ha sido un fracaso del sistema educativo porque no hay nada más constructivo que explicar la historia de tu país reciente para entender los males y los errores y no volver a cometerlos, pero es significativo, ¿no? Tú de esto hablas precisamente en el libro. Sí, no tenga ninguna duda. Claro, entonces todos pensamos que era algo casual. Bueno, que ha habido retrasos al impartir pues el temario, ha habido alguna huelga, ha pasado algo y por eso nos hemos quedado siempre en la Primera República o en finales del siglo XIX. Luego te das cuenta que no, que es evidente que era algo totalmente premeditado. No lo digo por los profesores en sí, por la mayoría de ellos. Yo he tenido profesores fantásticos en el instituto y en el colegio y demás. Lo que ocurre es que ellos mismos se sentían, y aún hoy se sienten impresionados. Sí. Hoy todavía yo doy charlas en institutos. Yo creo que ahora más que antes. Sí, más desde luego que hace 20 años, eso sin duda. No más que 50, pero sí más que 20 años. Y hay profesores que me lo siguen diciendo que a día de hoy, bueno, pues que meterse en estos temas, a explicar lo que ocurrió en España entre 1936 y 1975 les supone un problema, porque se les presentan padres diciendo que están adoctrinando a sus hijos. Sí. Imaginemos que en Alemania algún padre se presenta en un colegio diciéndole a un profesor, no, es que está adoctrinando a mis hijos porque le está enseñando que Hitler asesinó a 6 millones de judíos. Es impensable, ¿verdad? Bueno, pues aquí, oye, tenemos que soportar que esto ocurra, ¿no? Y que digan, no, es que está diciendo usted que Franco era un dictador. Claro, es que era un dictador, era un asesino, era un criminal de guerra, era todo eso y muchísimas cosas más. Y eso lo tengo que enseñar en la escuela. Eso no es opinión, eso es historia. Eso es historia. Y ese es el problema, que aquí nos lo han arrebatado. Y la culpa, tristemente, obviamente primero es del franquismo, obviamente, pero digamos que se da por descartado. Pues el franquismo que intentó borrar las pruebas de sus crímenes y blanquear su propia historia. Y lo triste es que, en cambio, cuando llegó la democracia, con la transición y con los años después de la transición, y todavía hoy, pues sigamos con una equidistancia, con una falta de claridad absoluta, con una serie de complejos absolutamente inexplicables. Hay que decir las cosas como son, explicar lo que ocurrió con la crudeza, y además con todos los matices, por supuesto, del mundo, pero con la claridad y con la crudeza de lo que supusieron todos aquellos años de dictadura. Uno de los problemas que os encontráis todas las personas que habéis trabajado buscando en los archivos es que yo creo que Ángel Viñas en su último libro también incide mucho sobre ello, es la destrucción de los archivos por parte del franquismo entre el año 36 y el 40. ¿Esto ha sido para ti un condicionante a la hora de poder documentar y de poder ofrecer pruebas? Sí, vamos, para mí, para cualquier investigador. Hace 10 minutos estaba hablando con una compañera periodista de TV3 que están haciendo un trabajo que creo que va a ser fantástico, como muchas de las investigaciones históricas que ha hecho la televisión pública catalana, y estábamos compartiendo casi, yo te diría, penas, porque ella estaba en este caso también investigando una cosa relacionada con un campo de concentración, y me decía, Carlos, pero de verdad que este archivo no existe, de verdad que estos documentos no están. Y si están, desde luego no sabemos dónde. No, es verdad, se destruyó muchísima documentación durante el franquismo, es obvio, lo decía antes, intentaron borrar las huellas de sus crímenes, de su estrategia criminal. Por ejemplo, está muy eliminada toda la documentación relacionada con la alianza con Hitler. Hemos encontrado mucha documentación de lo que fue aquella estrechísima relación en los archivos alemanes. Documentos firmados por oficiales españoles, o
por dirigentes españoles, pero la copia española se destruyó y afortunadamente se ha conservado la alemana. Pero claro, eso no ocurre con mucha otra documentación que solo había copia en España. Se destruyó muchísima documentación y no solo hasta el año 40. Roberto, es que incluso enterada la democracia. Total. Se produjo destrucción de documentos, por ejemplo, parte de la documentación de la Falange, y en ocasiones hay informaciones que apuntan a que los gobiernos democráticos de entonces, de la Unión del Centro Democrático, tuvieron una cierta participación, o cuando menos una cierta complicidad en la destrucción de aquella documentación. Súmale a eso que durante todos los años que llevamos de democracia, ningún gobierno, ninguno, ni el actual, ha puesto los medios humanos y materiales en los archivos para que se analicen convenientemente todos los documentos y se pueda poner a la luz, sacar a la luz toda esa documentación que aún hay. Se destruyó mucho, pero hay. Vamos a intentar que, aparte de la que ya tenemos a disposición de los investigadores, el resto se ponga. Y para ello, los archiveros, a los que quiero agradecer especialmente desde aquí el trabajo, ahí me han ayudado muchísimo, y a todos los investigadores, me consta, luchando contra viento y marea, porque les faltan medios materiales y humanos, tenemos que dotarles de los medios necesarios para que puedan sacar a la luz todavía esos documentos que siguen todavía guardados en cajones o en archivadores, y para que los que se han analizado de forma superficial se analicen convenientemente. Uno de los temas que se trata en este libro también es la colaboración con Mussolini. Y siempre que se habla de Mussolini y de su trabajo con Franco para el golpe de Estado, siempre pensamos en, bueno, sobre todo Ángel Viñas también, insisto en Ángel Viñas, porque fue el último en su libro quien también documentó la participación con contratos entre sectores monárquicos como Mussolini en la participación de la aviación alemana. Pero tú tratas un tema que son la participación de Mussolini y de las fuerzas italianas en los campos de concentración, que esto es algo que no todo el mundo lo sabe. ¿En qué medida Mussolini tuvo tanta complicidad con el golpe de Estado de Franco en cuanto a los campos de concentración? Sabes que nos han ocultado de todo lo que estamos hablando, una de las bases fundamentales de lo que fue el golpe de Estado y la posterior guerra, y es que aquí Franco ganó la guerra gracias al apoyo de las tropas italianas fascistas. Totalmente. Y gracias al apoyo de asesores militares y de la aviación alemana nazi, es decir, gracias al apoyo de Hitler y al de Mussolini. Eso nos lo han intentado ocultar, lo han intentado minimizar. Entonces, claro, a partir de ahí todo lo demás. Esto que comentas es un detalle que a mí me conocía, ¿no? Pero una vez que lo investigué y avancé en él, me pareció alucinante. Sí. Efectivamente, estuvo en numerosos campos de concentración, especialmente en la provincia de Cantabria, pero también hay alguno en Euskadi y en alguna otra provincia española, que, en Castilla y León, por ejemplo, que fueron abiertos y gestionados directamente por ellos, por soldados fascistas italianos. Y también incluso hubo uno que estuvo a disposición de la Legión Cóndor alemana, uno en un aeropuerto también en Cantabria. Sin embargo, tengo que decir, es muy curioso, que aunque hay informaciones sobre malos tratos por parte de los soldados fascistas italianos, en general el trato empeoró muchísimo cuando los italianos transfirieron esos campos de concentración a los soldados franquistas españoles. Tenemos constancia por informes de los propios italianos, es decir, no son informes, digamos, interesados por parte de prisioneros, sino que los propios soldados italianos y los propios oficiales del Cuerpo de Tropas Voluntarias Italianas elaboraron informes diciendo cómo en determinados campos de concentración habían empezado los asesinatos masivos, las ejecuciones masivas y los malos tratos a los prisioneros una vez que se los habían entregado, se los habían traspasado a las tropas franquistas. Sí, además hablas muy bien sobre los campos de concentración en Laredo, en Santoña, que muchos vecinos incluso desconocen que en sus propios pueblos había campos de concentración, que a mí esto me parece un drama para nuestra democracia, que los propios vecinos de una localidad no tengan constancia de que en sus propios municipios fueron testigos de campos de concentración. Porque claro, cuando uno habla de campos de concentración, y esto lo hablaba el otro día contigo, la gente siempre piensa, campos de concentración, los alemanes con los nazis, con los judíos. No, oiga, es que en España ha habido más de 300 campos de concentración, que a mí me parece, o sea, es que España entera fue un campo de concentración, y a mí esto me parece un fracaso absoluto de nuestro sistema, de no haber reconocido lo que ha pasado en este país. Absolutamente, y además fíjate, Roberto, que cuando hablamos de campos de concentración todavía hay estos negacionistas, ahora cada vez menos, porque claro, ya cuando les vas planteando los documentos les cuesta más el mantener sus mentiras, ¿no? Pero siguen todavía diciendo, no, aquí no hubo campos de concentración. A ver, los más de 300 campos de concentración que yo ya tengo documentados, no los he sacado, digamos, de una interpretación subjetiva, es decir, de un recinto que como tenía unas características especiales, yo lo llamo campo de concentración. No, con datos. Quien lo llama es el ejército franquista. Quien los llama así es la dictadura, claro. Es decir, es el propio ejército franquista el que crea una estructura
de campos de concentración. De hecho, crea una dirección que se llama la Inspección de Campos de Concentración, dirigida por un señor que se llamaba el coronel Martín Pinillos, es decir, lo sabemos todo, que es el que coordina estos 300 campos de concentración distribuidos por toda España, llamados así, campos de concentración, porque era un sistema concentracionario que no tenía que ver, aunque era igual de duro, incluso en ocasiones menos, en ocasiones más, dependía de los recintos, pero no tenía que ver con las cárceles. No tenía que ver tampoco con las llamadas unidades de redención de penas por el trabajo, que luego si quieres hablamos mínimamente de ello. Esto era un sistema propio, era una pata específica de la represión franquista, formada por más de 300 campos de concentración y por más de 1 millar de batallones de trabajadores que dependían también de los campos de concentración, de los mismos dirigentes, y funcionaban un poco de la misma manera, tenían el mismo tipo de prisioneros. Porque además hay que recordar que en estos campos, por ellos, entre los campos y los batallones, pasan cerca de 1 millón Que es una de pasada. hombres y algunas mujeres, pocas mujeres, pero 1 millón de prisioneros y prisioneras. Y contra ninguno de ellos había ninguna acusación, ni había una condena, por supuesto, no habían sido juzgados, no habían sido acusados de nada. Simplemente eran, en su mayor parte, prisioneros de guerra, habían estado en el ejército republicano, pero también había miles y miles de civiles que no son considerados tan peligrosos, podemos decir, como para asesinarlos directamente o para enviarlos a prisión y juzgarlos, y entonces los enviaban a estos campos de concentración. Bueno, pues esa herramienta represiva del sistema concentracionario franquista ha permanecido oculta, aunque ha sido investigada por algunos historiadores, pero ha tenido muy poca difusión prácticamente hasta el día de hoy. Y eso es lo que tiene que quedar muy claro, que hubo campos de concentración, más de 300, que era así como los llamaban el ejército franquista, porque eran una estructura perfectamente diseñada con unos objetivos claros, como lo eran las cárceles o como eran otras herramientas represivas. Hay una cosa, hablando de esto, Carlos, hay una cosa en el libro que me llamó mucho la atención. Tú hablas de la justicia al revés, que básicamente era un cheque en blanco para que los jueces y los fiscales completaran esa depuración ideológica, que a mí me parece atroz, porque al final lo que está haciendo es legitimar lo que estaban haciendo, ¿no? Que era asesinar, básicamente. Y mucha gente no conoce la historia de Carlos Arias Navarro, porque, claro, hablan de Carlos Arias Navarro como, bueno, la figura final del franquismo en los años 60, pero era el carnicero de Málaga. Y la historia de este señor tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo ahora mismo. Claro, efectivamente, es que lo que hicieron los sublevados, después de sublevarse contra la legalidad constitucional republicana, la que habían votado la mayoría de los españoles, fue, como tú bien dices, lo que fue Serrano Suñer, el que la calificó así, crearon la justicia al revés. Es decir, todos los que permanecieron del lado de la legalidad republicana fueron considerados enemigos a la rebelión. Adeptos a la rebelión. Y de hecho, hay una cosa que a mí me parece siempre muy importante destacar, porque todavía hoy me encuentro incluso a muchos descendientes de represaliados que me dicen, bueno, si además mi abuelo no hizo nada. Mi abuelo lo mataron o lo encerraron o pasó 20 años en la cárcel o estuvo haciendo trabajos forzados y él no había hecho nada. Claro, digo yo, como el 99,9% de los represaliados del franquismo no habían hecho nada. Meto un matiz, sí habían hecho. Simplemente pensar diferente, ser demócratas, estar en un sindicato, estar en un partido político o simplemente ser ideológicamente contrarios a una sublevación militar fascista. Eso es lo que habían hecho. Porque de hecho, cuando tú repisas los juicios sumarísimos contra la mayor parte de las víctimas del franquismo, en la inmensísima mayoría, el único delito del que se les acusa es de adhesión a la rebelión. Claro. Que es lo que acabamos de hablar, es decir, de haber sido leales a la legalidad constitucional, de haberse opuesto a un golpe de Estado apoyado por Alemania y por Italia. Y en esa justicia al revés, como tú bien decías, Arias Navarro jugó desde luego un papel fundamental como fiscal, promoviendo y consiguiendo multitud de penas de muerte, ¿no? Y tantos otros personajes negros siniestros, algunos de los cuales todavía siguen teniendo calles dedicadas en ciudades como Madrid o en otras ciudades de toda España. Que es una vergüenza, además, eso. De todos los campos de concentración que haces referencia a lo largo del recorrido en el libro, hay uno, sobre todo, que es Miranda del Ebro, ¿no? Que Miranda del Ebro, digamos, que es uno de los campos de concentración que opera básicamente casi hasta el final, ¿no? Es decir, ¿qué podríamos decir de Miranda del Ebro? Porque cuando uno empieza a leer la historia de este campo, que luego se convierte, ¿no?, en un campo de prisioneros, hacen un poco lo que quieren ahí. ¿Qué significa Miranda de Ebro para la dictadura y para digamos, la parte después, ¿no? El periodo posterior a la guerra civil? Claro, es un símbolo Miranda de Ebro porque fue el campo que más tiempo duró. Estuvo abierto 10 años, desde 1937 hasta 1947. Y luego tiene un significado también muy especial porque yo diría que es el campo del que más datos tenemos y el más conocido. ¿Por qué? Y aquí viene mucho de lo que estamos hablando, fíjate.
porque fue un campo en el que hubo muchos extranjeros. Hubo miembros de las brigadas internacionales. Que Y luego luego la una cosa renuncia. muy desconocida es que durante la Guerra Mundial allí se encerró a aliados, ya fueran soldados, en algunos casos civiles, que escapaban de los nazis. Cuando los capturaban en la frontera, se los entregaban a los nazis directamente, es decir, así murieron o fueron encerrados miles y miles de judíos o de soldados aliados o simplemente civiles que intentaban escapar de los nazis, porque las tropas franquistas los paraban en la frontera y se los entregaban a las tropas nazis. Pero cuando algunos conseguían colarse, que fueron muchos los que consiguieron colarse a través de los Pirineos, y eran capturados en el interior del territorio, en ocasiones eran enviados aquí a Miranda de Ebro. Y ahí permanecieron encerrados durante varios años. Fíjate que incluso en los últimos 2 años de la contienda, 44 y 45 de la Guerra Mundial, también se metieron en Miranda de Ebro algunos nazis, que ya en este caso eran ellos los que huían del avance aliado, también se les metió en Miranda de Ebro. Pero esos vivían mejor. Yo te diría que es, por supuesto, es decir, tenían uso, por ejemplo, podían usar la piscina de los oficiales, solo por darte un dato, y eso, que quienes acababan en Miranda de Ebro eran, en fin, los de cuartísimo nivel, o sea, los oficiales y demás, obviamente eran ya protegidos, les cambiaban la identidad, los ayudaban a escapar a Argentina o incluso los dejaban allí en la costa de Levante, donde tantos nazis tuvimos durante toda la dictadura escondidos, o bien los alojaban en lugares mucho más confortables que Miranda de Ebro, ¿no? Pero lo cierto es que Miranda de Ebro, 44-45, llegó a haber hasta nazis también. Entonces, te decía, fíjate, que es el más conocido por esto, porque hubo extranjeros. ¿Y qué pasaba, Roberto? Que cuando a estos miembros de las brigadas internacionales o a estos extranjeros que habían huido en la Segunda Guerra Mundial y pasaban por Miranda de Ebro, les liberaban, volvían a sus países, escribían sus memorias, daban entrevistas y contaban lo que ocurría. Increíble. De tal manera que por eso tenemos libros, tenemos entrevistas, tenemos un montón de información sobre Miranda de Ebro. ¿Qué pasa con los otros 299 campos de concentración franquistas? Que nuestros pobres abuelos o bisabuelos, cuando eran liberados, los que sobrevivían, llegaban a sus pueblos, se tenían que callar, seguían amenazados permanentemente, e incluso intentaban esconder que habían estado en un campo de concentración porque sabía que les iba a perjudicar desde la muerte a no encontrar un puesto de trabajo, como a muchos les sucedió. A mí me da la sensación, Carlos, cuando leo cosas sobre la historia de nuestro país, sobre todo la época de la Guerra Civil y los años posteriores, a mí me da la sensación de que desde Europa se miró para otro lado. O sea, es decir, bueno, me da la sensación, no, es que fue así. Es decir, sabían lo que estaba pasando. Yo no me puedo creer que Franco fuera capaz de ocultar lo que estaba pasando dentro de sus fronteras con tantos campos de concentración. O sea, y además él utiliza el franquismo de doble vara de medir. Es decir, cuando él ve que Hitler podría ganar la guerra, él hace lo que le da la gana. Pero cuando ve que Hitler va a perder la guerra y a partir del año 43-44 empieza a percatarse de que probablemente el eje caiga en detrimento de los aliados, él utiliza los campos de concentración como si los prisioneros viviesen muy bien, ¿no? Y da esa imagen, utiliza los medios de propaganda y me da la sensación de que tanto desde Gran Bretaña como desde Estados Unidos miraron todos siempre para otro lado. Yo no sé si tú estarás de acuerdo con esta apreciación. Absolutamente. Y además yo creo que es otro de los temas en los que nos falta por incidir. Y nos falta por incidir en este caso ya no solo en España, sino también en el resto del mundo democrático. Es decir, tenemos que yo he hecho varias propuestas para hacer algún plan, digamos, de comunicación y de difusión en Europa y en Estados Unidos, para decirles a los ciudadanos de Europa y de Estados Unidos, sus dirigentes, que en los años 30 y en los años 40 dejaron a los españoles colgados. Totalmente. Nos dejaron absolutamente a merced de los fascistas. Totalmente. Cuando ellos, para empezar, en 1936 se produce la sublevación, decidieron intentar no, bueno, pues digamos que no cabrear más a Hitler y dejaron sola a la República. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando dicen la República es que un poco menos que al final, durante la guerra se convirtió en una rama de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, primero es mentira y está documentado evidentemente que no es así, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que es verdad que el papel de la Unión Soviética creció en influencia durante la guerra. ¿Por qué? Porque fue el único país que apoyó a España, a la España republicana y democrática. Es decir, si las democracias nos dejaron colgadas y solo nos apoyó la Unión Soviética, es normal que el Partido Comunista creciera en apoyos, y no solo eso, sino que muchos españoles que veían lo que estaban haciendo las tropas alemanas, italianas, los regulares violando mujeres, asesinando, masacrando pueblos, bombardeando civiles, en fin, y veían que el único apoyo venía de Moscú, pues que se sintieran atraídos. Claro. Y de alguna manera
se sintieran, bueno, pues afines a aquella Unión Soviética terrible de Stalin, que yo jamás defenderé porque, vamos, desde luego me parece que Stalin fue otro de los personajes negros de la historia. Totalmente. Y eso daría para otra charla absolutamente, pero ese es el contexto en el que ocurrió. Si las democracias no nos hubieran dejado colgadas, esa no sovietización porque no se produjo en ningún momento, ¿no? Pero ese crecimiento, es verdad, de influencia de la Unión Soviética y de apoyo también al comunismo no se hubiera producido durante la guerra. Por lo cual eso es lo primero que habría que decir. Y luego a partir de ahí... Además, ellos hablaban del mal marxista cuando realmente el Partido Comunista en los años 30 en España era minoritario, es decir, era residual. O sea, hablaban del marxismo, se lo inventaron y mandando octavillas, estuvieron como 3 años mandando octavillas desde la Unión Militar Española, contaminando a las tropas, advirtiéndoles de lo que venía, de que esto iba a ser una república soviética, cuando realmente quien tenía sobre todo representación era la CNT, ¿no? O sea, es decir, ahora por ejemplo que... Partido Socialista, efectivamente. Y de hecho, yo creo, bajo mi punto de vista, yo creo que una de las causas por las que la República no tuvo el éxito en la Guerra Civil fue por las diferencias que hubo, sobre todo que esto ya daría para otra entrevista, pero en Aragón, en Cataluña, entre los cenetistas y los comunistas, ¿no? Sin duda, esa división fue letal. Y terminando con el tema Europa, que no me lo quiero dejar. Claro, luego nos vamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, acaba la Segunda Guerra Mundial y otra vez nos dejan colgados. Totalmente. Es decir, tenemos un asesino, aliado de Hitler, aliado de Mussolini, que ha apoyado a las tropas nazis e italianas también. Pero que se alía con los americanos. La División Azul, permite que los agentes de la Gestapo pululen por España, hace todo tipo de fechorías precisamente contra los agentes aliados que estaban en España, permite que los submarinos nazis recalen en Galicia, que los aviones reposten aquí en cualquier aeropuerto. Bueno, pues aún así, en el 45 permiten las democracias occidentales que Franco sigan en el poder. ¿Por qué? Porque en aquel momento ya solo piensan en el nuevo enemigo, que es Stalin. Han vencido a Hitler, tienen a Stalin y a España les importa un bledo. Y el problema es que en España había muchos millones de españoles que les importaban un bledo. Y eso hay que decirlo y hay que denunciar la actitud de las democracias occidentales, tanto durante la guerra no apoyar a la República como después al permitir que Franco siguiera en el poder. Fue una gestión absolutamente criminal que tuvo como consecuencia la muerte de miles y miles de españoles y la represión de cientos de miles de españoles. Con lo cual eso desde luego que es un tema en el que tendremos que seguir incidiendo durante los próximos años. Y además de que esto sigue pasando, o sea, siguen obviando lo que ha pasado en este país desde fuera. Una cosa que no se suele hablar mucho cuando hablamos de campos de concentración es realmente entrar en el meollo, como digo yo. Y yo creo que tú lo haces muy bien y lo describes muy bien en el libro. El problema de las letrinas, el problema de las ropas de los prisioneros. Yo creo que nadie se puede hacer una idea hasta que no lee muchos párrafos de los que, cómo describes cómo los prisioneros vivieron sin zapatos, el problema de los parásitos, las infecciones intestinales. Uno le cuesta entender cómo pudieron convivir y cómo pudieron vivir hacinados en las cárceles, en las prisiones, en los campos de concentración. Hay vídeos que realmente son desoladores, ¿no? Sobre todo muchas veces cuando has publicado algunas de tus vídeos, ¿no? En donde hablas de cómo se afinaban en los campos de concentración. Yo decía, esto es, o sea, no te puedes ni imaginar, ¿no? Entonces, esa explicación sobre la ropa, a mí me parece tremendo esto, porque no se suele hablar de ello, pero mucha gente murió, pues eso, de sarna, con infecciones, que fue una tragedia. Absolutamente, es que yo incido mucho en el libro, porque es el resultado de la investigación, en que no debemos hacer una comparación con los campos de concentración. No se debe, claro. Porque cada tirano tenía sus objetivos, sus métodos y también sus capacidades. Es decir, Hitler tenía un ejército infin de prisioneros, es decir, podía asesinar miles, millones de prisioneros porque sabía que iban a llegar otros tantos desde el frente oriental, desde la Unión Soviética, desde Polonia, y por lo tanto iba a poder reemplazar a los que iba matando. Franco no podía hacer eso porque no tenía un número ilimitado de prisioneros y quería utilizarlos para explotarlos laboralmente, para que construyeran infraestructuras, para que construyeran pueblos, en fin, explotarlos de toda la manera posible. De tal manera que aquí no hubo un exterminio masivo como en los campos nazis, pero hubo un exterminio selectivo. Totalmente. Y las condiciones de vida en los campos de concentración españoles, hay cosas que no, obviamente, no había cámaras de gas, pero hay cosas que se parecían a los campos de concentración nazis. Claro, mi libro anterior va sobre eso, sobre los españoles que estuvieron en los campos de concentración nazis, de tal manera
que, joder, a mí me sorprendía mucho cuando me contaba algún superviviente de campos de concentración franquistas cómo habían llegado, por ejemplo, a los campos en trenes de ganado, apiñados, sin agua, sin comida, teniendo que orinar y que defecar en un bidón que estaba en un rincón del vagón, que se desparramaba por el movimiento del tren. Digo, esto es lo mismo exactamente que me contaban los españoles que iban hacia Mauthausen, o los judíos que iban hacia Auschwitz, ¿no? Y lo mismo ocurría con ese tipo de cosas que tú has comentado de condiciones de vida diarias. La falta de higiene, que era una falta de higiene, digamos, premeditada. Es decir, es que eran los propios guardianes los que no se preocupaban, no estaban entre sus prioridades, la higiene ni la asistencia a los prisioneros. Fíjate, por ejemplo, Roberto, que a mí bueno, no sé, de todos los documentos que he visto muchos, uno de los que me puso la piel de gallina fue unas instrucciones, había bastantes, además, en el mismo sentido de funcionamiento de los campos de concentración y los batallones de trabajadores, dictadas por la cúpula franquista, en las que se especificaba claramente que en cada uno tenía que haber un sacerdote. No se decía nada de un médico, no se decía nada de un enfermero, pero eso sí, un cura tenía que haber. Bueno, los testimonios de los prisioneros y los propios documentos franquistas demuestran que efectivamente no había prácticamente enfermerías en ninguno de los campos, en los batallones tampoco. Cuando enfermaban, la mayoría de las veces eran dejados ahí hasta que morían, de tal manera que debido a enfermedades que no eran tratadas, debido a esa masificación terrible, a estar los pobres parasitados, estaban llenos de piojos, de pulgas, problemas intestinales que yo los he querido describir con toda crudeza en el libro porque no hay que blanquear, no hay que justificar, aquello fue terrible. Los prisioneros morían en campos como Albatera porque no podían defecar, porque al no estar alimentados, al no tener nutrición, paradójicamente se les creaban unas bolas en los intestinos y se desangraban literalmente mientras intentaban defecar en un lugar que de hecho ellos conocían como el Muro de las Lamentaciones, en el campo de concentración de Albatera. Y eso pasó en muchos otros campos. De tal manera que las condiciones de vida en los campos, tú lo has dicho muy bien, y también en las prisiones, y también en las unidades de redenciones por el trabajo, de redención de penas por el trabajo, fueron absolutamente inhumanas y fueron, yo diría, las típicas de un régimen totalitario, fascista, como era el régimen de Franco. Oye, Carlos, antes de entrar en directo, porque yo te había preguntado si seguías con la investigación y si habías descubierto en esta lucha que llevas, que a mí me parece desde luego increíble, si habías descubierto algún campo de concentración nuevo en España. Sí, pues fíjate que tengo que agradecer muchísimo que desde que publiqué el libro, multitud de investigadores, de archiveros, de asociaciones y de familiares me han ido escribiendo y me han ido pasando documentación, información. Qué guay. Algunas cosas que pueden parecer anecdóticas, pero de verdad que a mí me sirven muchísimo, porque alguien me dice, mi abuelo contaba que estuvo en este sitio. No contaba mucho, pero daba este dato. Bueno, pues eso me permite a mí tener una fuente más que apunta a ese lugar. Obviamente no puede ser definitiva porque el testimonio oral yo nunca lo he utilizado como fuente definitiva para documentar un campo. Pero si a lo mejor me permite tirar más del hilo para buscar en otros archivos información específica de ese lugar y a veces acaba apareciendo algo que te confirma que había un campo de concentración allí. De tal manera que desde que saqué el libro yo documenté 296 campos en él. Es verdad que eran más porque algunos los agrupé porque estaban en la misma localidad o estaban muy cerca y tenían unidades administrativas conjuntas. Mi objetivo no era batir un récord, tampoco decir, bueno, es que había 1.400 campos, no. Poner luz. Digamos, hacer un listado coherente. Claro. Y es verdad que cuando había campos que unos parecía que dependían de otros, me parecía que no era real hablar de dos campos, sino de dos en uno, ¿no? Claro. Y de tal manera que, bueno, esa lista era de 296, luego publiqué una pequeña ampliación en el diario.es con 2 campos de concentración nuevos que descubrí en Villar del Arzobispo, en la provincia de Valencia, y en un lugar llamado Son Granada, en el municipio de Llucmajor, en la isla de Mallorca. Y ahora desde esa publicación en el diario.es, hoy te puedo adelantar que estoy preparando otra también para el diario.es, en la que voy a dar a conocer varios campos más. Dos de los que te voy a adelantar los tengo más que confirmados, en este caso no tengo ninguna duda, de hecho van a aparecer en esa información. Tengo alguno más, pero te voy a adelantar que hubo un campo de concentración que hasta ahora no estaba identificado en la localidad de Ávila, en la localidad zabulense de Navalperal de Pinares, un campo que funcionó durante un mínimo de un año, probablemente más tiempo, y hubo un segundo campo de concentración que también puedo confirmar hoy, en la localidad de Almadén, en la provincia de Ciudad Real. Fíjate que los dos casos yo los tenía. De ahí es mi madre. Ah, sí, de Almadén. De Almadén, la familia de mi madre es de Almadén.
tanto Almadén como Navalperal de Pinares los tenía ubicados porque tenía testimonios e incluso algún documento que hablaban de campo de concentración allí. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que en estas dos localidades hubo otro tipo también de unidades, en este caso de explotación laboral de prisioneros esclavos, destacamentos penales o batallones de trabajadores, y a veces los propios documentos franquistas te engañaban, es decir, ellos mismos a veces hablaban de un campo de concentración y no era un campo de concentración, era un batallón o era un destacamento penal, ¿no? Bueno, eso me llevó a no meterlo porque fui muy cuidadoso en la primera publicación, en mi libro. Sin embargo, ahora, desde entonces hasta hoy, gracias a documentación nueva que he recibido, puedo confirmar que tanto en Navalperal de Pinares como en Almadén, desde 1939 hubo un campo de concentración, y en Navalperal de Pinares ya desde 1938 había un campo de concentración plenamente operativo y exactamente igual que el resto de campos que cito en el libro. A mí el trabajo que haces, Carlos, bueno, ya te lo he dicho muchas veces por Twitter, pero a mí me parece acojonante. O sea, me parece una cosa, tío, que... Te lo agradezco, pero de verdad es un trabajo coral. Y no lo digo Pero, por falsa pero, modestia. pero es Es un increíble, trabajo ¿no? coral. Porque No pones sabes la cantidad de pones luz donde gente, no la había. no sabes la cantidad de gente que está detrás, o sea, que te apoya, que te escribe, que te manda información, que tú a veces le pides un favor de, oye, hijo, no te podrás acercar a este archivo a mirarme, que es que me pillan en la otra punta de España. Pero claro, yo todo esto, Claro. pues si alguien tiene dudas, todo esto lo he hecho como mi primera investigación con mi dinero. O sea, yo no he recibido ni media subvención, ni nada por el estilo. Es decir, yo consigo seguir investigando porque, en fin, por suerte se han vendido bastantes libros, la gente le sigue interesando el tema, y bueno, y consigo, digamos, autofinanciarme. Pero tengo que pedir mucha ayuda para eso. No tengo un equipo y no tengo una capacidad limitada de ingresos, por lo cual llamo a gente y le digo, oye, ¿no te importará pasarte por el archivo municipal y buscarme a ver si encuentras esto? Oye, el 99,9%, Roberto, de la gente se vuelca en echar una mano, por lo cual te aseguro que es simplemente un trabajo coral de muchísima gente que me ha tocado a mí, bueno, pues poner cara, estoy encantado de ello, y sobre todo de intentar dar voz a tantísima gente que querría decir lo mismo que yo estoy diciendo aquí hoy, y que a lo mejor, pues bueno, no tiene la suerte de poder acceder a altavoces como este propio canal de Twitch. Pero a mí esto me parece, por un lado, increíble, pero por otro lado, me parece un fracaso de nuestro Estado, ¿no? Que esto no se haya hecho por parte del Estado. Es decir, todavía tenemos que depender de asociaciones. Bueno, ahora con la ley de memoria, pues bueno, en algunos ayuntamientos, pues sí que están levantando las fosas, pero de verdad, esto, ¿cuántas miles de fosas hay en España sin levantar, con miles de personas todavía enterradas? A mí esto me parece, de verdad, a mí me parece vergonzoso y me avergüenza como país, ¿no? Que sigamos todavía diciendo, todavía tenemos políticos en España que siguen diciendo, si no están culpando a la República de la culpa del golpe de Estado, hasta hace 2 días veíamos exministros diciendo esto en televisión, todavía tenemos que escuchar eso de, bueno, esto ya, como decías tú al principio de la entrevista, es que esto ya hay que olvidar, hay que mirar para el futuro. Bueno, mire usted, para mirar el futuro hay que redimir el pasado, ¿no? Sí, es un fallo institucional, claro, de nuestra democracia, y además es un fallo que nos lastra como democracia. Como los lastra, totalmente. Roberto, que no vamos a tener una democracia completa, de plena calidad hasta sí, que no resolvamos este asunto. Es decir, hasta que no nos desvinculemos totalmente como sistema del franquismo. Y no nos hemos desvinculado. No. Mira, hoy apareció una información en el diario.es que yo he incidido mucho en este tema, y cuando la he visto digo, se lo voy a comentar también a Roberto y a nuestros espectadores. Una información en el diario.es de un libro que ha publicado Miguel Ángel del Arco, en el que cuenta la historia de su familia, y cuenta cómo a su madre y a la familia de su madre le quitaron todas sus propiedades, cosa que fue muy habitual. Es decir, el expolio económico que sufrieron los republicanos es una de las cosas que no se cuentan, y quien expolió a esta familia fue la familia Espinosa de los Monteros. Casualmente, quiero decir. Entonces, lo que quiero traer hoy, o traigo esta información aquí para lanzar una reflexión. ¿Hasta qué punto no se sigue intentando ocultar lo que ocurrió? Claro. No se nos sigue diciendo no miréis para atrás, porque no quieren que veamos esto. No quieren. Es decir, no quieren que veamos que si alguien fue robado, es que alguien le robó. Si alguien perdió una empresa, alguien se la quedó. Si a alguien le quitaron una huerta, alguien se la quedó. Fíjate, y te doy un último detalle que me enrollo muchísimo. En Polonia, una de las cosas que quizá menos conocidas es, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaron los judíos que vivían en Polonia, sufrieron mucha persecución por parte de los polacos. Después de la guerra estoy hablando, ¿eh? Y polacos que no eran nazis. Les persiguieron, llegaron a sus pueblos, y a los pocos días a veces hubo matanzas. Y por parte de los comunistas. ¿Sabes por qué fue? Porque les habían quitado sus tierras. Es decir, porque aprovechando que los nazis les habían echado,
los polacos de allí, que ni siquiera eran nazis, insisto, simplemente los judíos habían ido, coño, me quedo con su tierra, me quedo con su casa, y cuando vuelven esos judíos no se quieren devolver. Y los mataron a muchos de ellos. Creo que todo esto nos hace entender parte del por qué no se quiere hablar y no se quiere contar lo ocurrido. Y no lo hacemos, yo creo, nadie ya después de pasado tantos años con un ánimo de venganza. Incluso yo te diría, no sé, esto yo sé que es una opinión y que hay gente que no pensará igual. Yo creo que es muy difícil ponerse ahora a que haya una reparación de todo lo que ocurrió. Me refiero, si la empresa esta se la quitaron, entonces hacer un cálculo y que esa familia, los descendientes, se lo... Yo para mí eso creo que es bastante... Bueno, en Alemania lo hicieron. Es verdad que lo hicieron hace años. Otra cosa, y eso sí, es que las grandes empresas que se enriquecieron, por ejemplo, con el trabajo esclavo de los presos políticos, paguen indemnizaciones. Para empezar, pidan perdón. Eso es lo primero. Lo que hicieron e indemnicen. Eso sí, por supuesto. Yo hablo un poco de los pequeños robos estos. Claro. Las pequeñas cosas del pueblo. Pero hay que conocerlas. No pasa nada. Hay que conocerlas. Oye, que mi abuelo fue un chorizo, por decirlo de alguna manera, se aprovechó de aquella situación, utilizó trabajadores esclavos o se quedó con las tierras del vecino aprovechando que era republicano. Y pues conozcámoslo. El hecho de que fuera mi abuelo, si lo hizo, pues me puede decir, joder, qué putada, no sé, qué mal mi abuelo, ¿no? Pero ¿qué hago? ¿No miro para allá? ¿Qué es lo que ellos intentan? ¿No miro? No, si no quieren mirar es porque ellos saben bien lo que ocurrió y porque de alguna manera se siguen beneficiando todavía de ser los herederos de aquellas fortunas y de aquello que ocurrió. Yo creo que este tema del expolio económico es una de las claves por las que no nos quieren dejar que miremos hacia atrás. Y de hecho, eso habla mucho Antonio Maestre en su libro Infames, precisamente, y en Franquismo S.A. Habla del expolio que tú dices y de las grandes empresas del IBEX 35 que expoliaron, y tú haces referencia incluso a algunas fábricas, la fábrica de Gorrega de chocolates, que, en fin, mucho que hablar ahí. A mí hay una cosa que me... Roberto, si me permites una cosa, no quiero que se me olvide. Hay que dejar siempre muy claro que la anomalía somos nosotros, España. Totalmente. Porque a veces, como estamos y vivimos aquí, hoy escuchamos en el Congreso de los Diputados a varios señores. Tú lo has dicho antes de, bueno, se están diciendo que la culpa la tuvo la República. Hoy mismo se ha dicho en el Congreso de los Diputados que fue el Partido Socialista el culpable de la guerra civil. Que es mentira. Por supuesto que es mentira. Además, el diputado que lo ha hecho, que ni le voy a citar su grupo político, no es nada más que mentir. Ha dado una serie de citas falsas y de datos que eran todas absolutamente falsas. Todo falso. No le voy a hacer más caso. Pero el caso es que eso, lo que, como vivimos en ese contexto, en el que vemos en los medios de comunicación, en los que vemos en los bares, en los que vemos en la tribuna de las instituciones, vemos a alcaldes que destrozan placas dedicadas a víctimas del nazismo y que reponen calles dedicadas a criminales de guerra, claro, nos acabamos de alguna manera creyendo que esto es lo normal. Es decir, bueno, es que esto, al final estamos en una discusión que, mira, claro, yo le pediría a quien nos esté escuchando que de verdad que se aleje de esto, es decir, que se ponga en mentalidad francesa, alemana, estadounidense, me da igual, de cualquier otro país, y se va a dar cuenta de que lo que no es normal es lo que ocurre en este país. Claro. Solo pasa aquí. O sea, es verdad que hay ultraderecha, por supuesto, en todos estos países que he mencionado, pero hay una línea roja que jamás se cruzan. Es decir, jamás se puede hacer la apología del nazismo, del fascismo, en una televisión pública o en una televisión privada alemana o francesa. Y aquí se hace todos los días. Y en medios de comunicación, en radios, en televisiones, y como digo, en las instituciones. Si a alguien se le ocurre en las instituciones alemanas o las instituciones francesas hacer apología del nazismo, el cordón social que se hace alrededor contra él es brutal. Y aquí no pasa nada. Claro. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener siempre, cuando alguna vez nos desanimemos, tenerlo muy claro. Oye, cuidado, que lo que no es normal es lo que pasa aquí. Es decir, que parezca que esta charla que tú y yo tenemos es algo casi revolucionario, algo es que están hablando de que las empresas indemnicen a los presos esclavos. Pues como tú bien decías, Roberto, lo que hicieron en Alemania, lo que ha hecho Francia, claro. Es decir, lo que ha hecho todo el mundo. Si somos los únicos que no lo hemos hecho, si somos los únicos donde se puede hacer apología del fascismo, si somos los únicos donde hay calles dedicadas a criminales de guerra, a asesinos de masa, se ha normalizado a dirigentes fascistas. Se ha normalizado el franquismo completamente. Muy claro, esta normalización es solo marca España y esperemos poder cambiarla muy pronto. Yo creo que aquí está pasando un poco lo que está pasando en Polonia con Kaczynski y lo que está pasando en Hungría con Víctor Orbán. Intentan reescribir la historia a su modo y eso es un peligro, sobre todo en un país en donde nosotros no hemos redimido ni hemos
hecho justicia con las víctimas. Carlos, una cosa que a mí en el libro me produjo muchísima tristeza es el robo de bebés, que muchas veces no se habla de ello, ¿no? La violencia sobre la mujer sistemática, que las mujeres es verdad que no estuvieron en un gran número en campos de concentración, pero sí que fueron violadas, asesinadas. El robo de bebés es una cosa que, con la complicidad de la Iglesia, todo esto es tremendo. O sea, es decir, y Claro. nunca se ha contado esta historia. No, y estamos hablando de miles y miles Pero miles. de bebés robados, que como casi siempre ocurre en la extrema derecha, empieza siendo una estrategia ideológica y acaba siendo un negocio. Es decir, empiezan primero robando esos bebés a las presas que están en las cárceles, a familias de ideas republicanas, para dárselo a aquellas familias de fe católica que no pueden tener niños. Entonces roban bebés para que sean educados Tremendo. en la nueva ideología fascista, que es la que triunfa en España. Y así se producen miles y miles de robos, como tú decías, con la complicidad muchas veces de la Iglesia Católica. Y aquello acaba derivando en un negocio. En fin, hemos visto estos días también lo de, ahora estamos viendo de García Albiol, si es que al final siempre, casi siempre la pasta está detrás de todo, ¿no? Lo que ocurre, yo, y me voy a salir un poco del tema, pero digo a veces, ¿no? Claro, ¿qué te puede vender la extrema derecha o la derecha, en fin, menos democrática al trabajador corriente o al parado o a la parada o española, ¿no? O de cualquier otro país? Te puede vender que va a quitar los impuestos, con lo cual te va a quitar todos los derechos, te va a quitar la asistencia social, te va a quitar la seguridad social, te va a quitar la sanidad, te va a quitar la educación. Eso no te lo puede decir, eso lo llevan siempre callado, oculto en sus programas electorales. ¿Qué te van a vender? Pues la banderita. Te venden la banderita de España, te venden la patria, el odio a los catalanes o a los vascos, a quien toque en cada momento. Al inmigrante. Es decir, porque, claro, al inmigrante, efectivamente, es decir, ¿qué te van a vender? Pues te tienen que vender ese tipo de cosas. Y esto ha ocurrido siempre, ¿no? O sea, al final, casi siempre lo que hay detrás vuelve a ser el business. Lo que ocurre es que, bueno, hay que adaptarlo. A lo mejor hay una época en la que el business se puede defender de una forma muy democrática y ese es el peligro, que cuando llega el momento en que esos negocios pueden llegar a la conclusión de que ya no se pueden defender o no van a ser tan buenos con una democracia, pues pasan al otro lado de cualquier manera, con lo cual, cuidadito con eso. Vamos con la parte final de la entrevista, Carlos, y vamos a hablar de los batallones de trabajo. Tú hablas en el libro del reglamento provisional para el régimen interior de los batallones de trabajo, que es un reglamento de 177 artículos, cuyo fin, básicamente, es entre otras cosas, el trabajo gratis, la esclavitud absoluta, pero hablas también de la reeducación de los prisioneros más jóvenes, que esto es tremendo, ¿no? Las largas horas que tenían que cantar el cara al sol, con el brazo en alto, cuando incides en los batallones de trabajo, trabajando no sé cuántas mil horas al día. Muchas veces cuando a mí me cuesta oír esos discursos que dicen, bueno, es que con Franco hubo un crecimiento económico. Claro, con batallones de trabajo, con ayuntamientos que contaban con prisioneros y batallones de trabajo de mano de obra gratuita, se levantó España en los años 60 o en los años 50. Y esto es un tema que tampoco se ha contado en España. Otra cosa que ha quedado oculta y enterrada. Además, fíjate una cosa. Al hilo de esto que me comentas, que es muy interesante, y esto sí que no lo había comentado nunca, pero yo lo he estado reflexionando bastante tiempo. Normalmente, cuando la ultraderecha se defiende, como siempre, con el ataque, ¿no? Entonces, los que no somos ultraderechistas, que seamos demócratas, a todos nos llaman estalinistas, queremos poner soviets, bueno, este tipo de tonterías, ¿no? Y ahí se empiezan a inventar cifras de 100.000 millones de asesinados por el comunismo, ¿no? Que es lo que le falta. Yo creo que están en 100 millones, no recuerdo muy bien, pero cada vez están en más millones de asesinados por el comunismo. Y meten, por ejemplo, en el caso de Stalin, que antes fíjate que ya le he criticado, pero meten todas las víctimas que murieron de hambre como consecuencia de su estrategia, ¿no? En ocasiones una estrategia económica muy equivocada y en otras ocasiones incluso parece ser que programada para asesinar a gente, especialmente en Ucrania. Esto es así, ¿no? Pero los meten a todos, ¿no? Bueno, es que en España la hambruna que hubo después de la guerra, si fue especialmente grave, fue por la decisión estratégica y económica de Franco de la autarquía. Es decir, la decisión de intentar autoabastecernos, el aislamiento también al que estábamos sometidos, que eso se mantiene además, ya no solo el aislamiento, digamos, impuesto, sino el autopromovido por el propio Franco, hasta, como tú bien decías, mediados de los años 50 aproximadamente, eso provocó una hambruna, una miseria
que provocó miles y miles de muertes en España, que la gente moría de hambre, que moría de enfermedades básicas, que la mortalidad infantil era la más alta de toda Europa. Ahí está la responsabilidad directa de Franco también, porque fue por decisión suya, insisto. Es verdad que había unas consecuencias económicas devastadoras de la guerra, pero no se solventaron con la rapidez que se podían haber solventado, porque este estaba pensando que iba a conseguir crear gasolina a base de agua, como le intentó vender un científico extranjero, y cosas por el estilo, ¿no? De tal manera que eso también es un hecho, yo creo, muy importante. Y ya no sé de dónde venía la pregunta, si estábamos en los bebés robados, me parece que era donde estábamos. Estábamos en los batallones de trabajo, la mano de obra... los batallones de trabajo. Sí, disculpa, la reeducación, que me he ido a otra cosa. Hago el punto de aparte entonces. Me voy a los batallones de trabajadores y a la reeducación. La reeducación es otra de las obsesiones que tenía el régimen, tanto en los batallones como en los campos de concentración. O sea, yo en los documentos que he ido encontrando de funcionamiento también de los campos, no solo ese de los batallones al que haces alusión, hablan de varios objetivos, ¿no? El exterminio selectivo, el investigar a los prisioneros obsesivamente, es decir, querían saber qué había sido cada uno de ellos, la explotación laboral, el castigo puro y duro, y luego estaba, como muy bien dices, este último, que era el de reeducarles. Querían, después de haberles vencido en el campo de batalla, doblegarles ideológicamente. Y la estrategia estaba escrita, ¿eh? O sea, aparece en esos reglamentos. Se dice, tantas horas de charlas patrióticas semanales. Asistir, por supuesto, a misa, confesarse, comulgarse. Y luego, muy importante, meterles en esa parafernalia fascista, tú lo has dicho. Es decir, que hicieran el saludo a la romana, que tuvieran que formar y cantar el cara al sol y el resto de los himnos. Claro, hay que pensar en la situación que estaban aquellos hombres y mujeres. Claro. Estaban deshumanizados. Totalmente. Estaban hambrientos, famélicos, solos, asustados, viendo morir a sus compañeros. Enfermos. Además hay un... Tú haces alusión en el campo de concentración de Albatera, haces alusión a un suceso de un teniente que aparece allí con un perro lobo que desaparece y resulta que es que se lo habían comido los prisioneros. O sea, cuesta mucho entender y comprender la situación de los miles de españoles. A mí me gusta hablar siempre de miles de españoles. No me gusta hablar de miles de prisioneros que lo eran. Es que hay que recalcar que eran miles de compatriotas, miles de españoles que estuvieron en campos de concentración, que es que parece que no eran españoles, pero eran españoles. Sí, españoles y demócratas, además. Y demócratas. Es decir, que eran... Todos tienen siempre sus grises, pero yo lo escribí con esa claridad en un artículo en el diario.es, eran los buenos. Claro, o sea, hay que totalmente. Así. Que luego dentro de los buenos había malos, claro. Y dentro de los malos había buenos, claro. Pero cuidado, aquí había dos partes. Una era la liderada por Franco, por un grupo de militares fascistas, también había ahí, en fin, monárquicos, era una amalgama, pero bueno, básicamente ese grupo apoyado por Hitler y por Mussolini, con mucha base fascista, y esos eran unos criminales, unos totalitarios, y eran los malos. Y los otros defendían la democracia con 1000 defectos, que por supuesto que la República tenía 1000 defectos, como nuestro sistema hoy, en una situación, desde luego, afortunadamente, y un contexto mundial mucho menos tenso y menos violento, ¿no? Pero era el bando que defendía la legalidad constitucional, la democracia. Sí. Con lo cual eso hay que decirlo con absoluta claridad. Y volviendo a lo de antes, claro, estos hombres y mujeres estaban en esa situación tan terrible, tú lo contabas con esto de los pobres que hasta se comían los perros cuando los veían por ahí pasar, que los franquistas pensaban que, digamos, en esa situación de debilidad especial iban a poder lavarles el cerebro con mayor facilidad. Era lo mismo que decían los nazis, ¿eh? Exactamente lo mismo. Totalmente. Y así lo intentaron hacer. El resultado, bueno, yo creo que es igual. Es decir, es verdad que los hombres que salen y mujeres de estos campos salen amedrentados, absolutamente, porque además llegan a una España que, como tú bien decías, es una inmensa cárcel. Toda la vida ya pasan vigilados, marcados, señalados, con lo cual nunca tienen una libertad verdadera. Pero es verdad que también alguno de los supervivientes a mí me contó, me recuerdo sobre todo Luis Ortiz, un prisionero bilbaíno que ha fallecido hace no demasiado y estuvo en el campo de concentración de Deusto, también en Miranda de Ebro, me decía, mira Carlos, si alguien a ti te intenta convencer de su ideología, pero a la vez te está maltratando todo el día, estás viendo cómo asesina gente, estás viendo cómo se comporta de esa manera tan inhumana, claro, tú nunca vas a aceptar su ideología. Y algunos incluso me llegaban a decir, bueno, los campos de concentración de alguna manera fueron fábricas de republicanos, o fueron fábricas de demócratas, o fueron fábricas de rojos, porque la gente salía diciendo, joder, vaya gentuza, estos que nos están mandando, hay que seguir luchando contra ellos. Tú decías que desde la derecha siempre nos recuerdan los miles de millones de asesinatos que ha hecho el comunismo a lo largo del mundo.
yo siempre que me dicen esto, le respondo con una cita que hizo Julián Casanova en su último libro. Más muertos ha provocado el imperialismo que suman el fascismo y el comunismo juntos. Y el imperialismo no deja de ser una forma de fascismo también. Y además, Roberto, es que nos intentan hoy equiparar que no. El comunismo de hoy con el estalinismo. Claro. O sea, yo soy el primero que, desde luego... No, yo tampoco soy el estalinista, sí. Pero bueno, oye, yo me parece, además creo que lo tengo bastante estudiado, que Stalin fue algo atroz, que el estalinismo... Pero yo creo... Pero Carlos, yo creo que esto es... Pero yo creo, Carlos, que esto es ignorancia pura y dura. Es decir, yo creo que nadie sabe las diferencias entre un sistema marxista-leninista, el estalinista, o lo que pudo pasar en Yugoslavia con el general Tito. Es que no tenían nada que ver. Pero fíjate, incluso quedándome solo en España. O sea, es que aquí hubo una cosa que se llamó eurocomunismo. Claro. Es decir, el actual Partido Comunista correcto. Procede de ese eurocomunismo, y ese eurocomunismo, rompe. De las cosas de las que reniega, digamos, es de la dictadura del proletariado, por decirlo de alguna manera. Rompe, sí. Los proletarios, rompe con eso y abraza el sistema democrático. Claro. A mí me gustaría escuchar a la derecha española renegando del fascismo, renegando de la dictadura franquista y abrazando de verdad el sistema democrático. Y entonces podré decir, bueno, oye, pues mira, a lo mejor hay un partido de ultraderecha que lo considero realmente democrático, pero es que no ocurre aquí y no ocurre en ningún otro lugar. En ningún otro lado. O sea, la ultraderecha es antidemocrática. Y en todo caso, si abraza puntualmente la democracia, es como hizo Hitler o como hizo Mussolini para hacerse con el poder y luego destruirlo. Dos últimas preguntas antes de terminar. Hay un pasaje del libro que yo no lo desconocía, que es el papel de la Cruz Roja Internacional, que me llama la atención, en connivencia con las fuerzas franquistas. En algunos pasajes cuentas cómo, pues llegaba el delegado de Cruz Roja Internacional y decía, los prisioneros están en buen estado, tienen buenos alimentos, cuando era justamente al contrario. Yo te confieso que fue una sorpresa triste, ¿eh? No sí, ¿verdad? Y cuando la fui descubriendo a través de los documentos, es verdad que como periodista me permitió un poco quizá una licencia que los historiadores no se la pueden permitir, ¿no? Yo fui más duro en el trato, porque digamos que el historiador siempre, si tiene un documento que dice, a ver, esto parece que es gris, y aunque lo estés viendo que es gris, bueno, pues lo deja ahí, ¿no? Parece, porque es que lo que dice el documento, bueno, yo creo que los periodistas tenemos un margencillo un poquito superior como para decir, coño, que es gris, ¿no? Bueno, pues esto de la Cruz Roja es que era así, o sea, yo vi los informes y me quedé escandalizado cuando veía el informe del delegado de la Cruz Roja, luego diciendo que se había ido a comer con todos los del campo de concentración. Acojonante. Me pareció maravilloso el campo cuando había avisado semanas antes de que iba a ir, cuando le habían organizado toda la visita los propios oficiales franquistas, claro que se iba a encontrar, le iban a enseñar la miseria del campo, pues le enseñaron una foto programada. Esto porque también durante el régimen nazi, y es verdad que aquí también hay una cierta influencia que la Cruz Roja Europea, especialmente en aquella época, estaba muy teledirigida por Alemania. Yo creo que esa influencia se notó aquí durante la guerra, pero es verdad que el papel de la Cruz Roja Internacional fue patético porque solo sirvió para algún intercambio de prisioneros puntual, el resto para poco más o menos que declarar que los campos y las cárceles franquistas, pues que oye, que no estaban nada mal, que se cumplían los derechos humanos y demás, ¿no? Porque les hacían esas visitas preparadas perfectamente, les llevaban a la zona donde querían y luego les invitaban a comer de una forma parece que muy generosa. Una de las figuras que seguramente muchas de las personas que nos están viendo hoy desconocen es la figura de las madrinas, que tú hablas sobre ellas, que a mí me parece una historia súper bonita, ¿no? Miles de mujeres que en solidaridad prestaban ayuda, aun sabiendo que se estaban jugando su vida para ayudar a los prisioneros, entregándoles ropa o entregándoles comida. Sí, es un testimonio además que se repite, yo diría casi en todos los campos. En algunos era más fácil, digamos, el hacerles llegar esa ayuda a los prisioneros y en otros era imposible. Pero es verdad que en muchísimos lugares, es verdad que en Galicia hay muchísimos ejemplos de cómo las mujeres gallegas se preocupaban por intentar lavarles la ropa, para despiojar sobre todo. Es decir, cuentan algunas cómo tenían que coger la ropa y meterla inmediatamente en una gran cazuela con agua hirviendo porque estaba repleta de piojos y de pulgas, ¿no? Pero se ocuparon y preocuparon mucho de ello. Y fíjate, Roberto, yo me quedo con una frase que me contó, en este caso, la hija de una de aquellas mujeres, ¿no? Que actuó como madrina, que me decía, es que mi madre decía, es que esos prisioneros podrían ser mi hermano, podrían ser mi padre, claro, porque estaban combatiendo en la guerra, en este caso también estaban en el bando republicano, aunque Galicia ya estaba en manos franquistas, pero su padre y su hermano estaban combatiendo a favor de la República, y decían,
si a mi padre, a mi hermano le capturaran, a mí me gustaría que alguna mujer hiciera lo que yo por ellos, y estoy seguro que alguien lo hará, con lo cual yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, que era no sé, una solidaridad sincera, muy especial. Yo diría, tengo que decirlo, que no encontré algo parecido a los hombres. Es verdad que los hombres, a ver, la mayoría estaban combatiendo, pero había hombres mayores, ¿no? Y sin embargo esto, bueno, parece que en aquella época, y también obviamente era una España muy machista, en todas las partes, tanto republicana como franquista, pues ese papel de ayuda, de lavar, de llevar comida, era más de las mujeres, pero lo hicieron desde luego en muchísimos sitios, y hay casos desde luego que te emocionan de ver cómo arriesgaron su vida por intentar hacerles un poquito la vida más fácil a alguno de aquellos prisioneros. Carlos, ha sido un placer enorme que te pasaras por mi canal. Podremos estar aquí hablando. A mí es que estos temas me apasionan y podríamos estar hablando horas sobre toda esta historia. La verdad es que se nos ha pasado la hora volando. Ha sido un auténtico placer y un honor poder escucharte y muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, placer ha sido mío, Roberto. Que tengas mucha suerte con tu canal en Twitch y con todo lo demás en la vida. Y aquí me tienes, para lo que necesites. Pues seguiremos pendientes de tu trabajo, y a todos los que nos están viendo, si no lo habéis leído, leeros el último libro. Ya sé que tiene algunos años, pero esto es historia. Así que, compañero, muchísimas gracias, y a todos los demás, nos vemos la próxima semana. Colgaremos la entrevista en YouTube en las próximas horas, por si alguno se ha quedado rezagado, para que podáis ver la entrevista entera. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao.